de hidráulica 1 correspondiente al día de hoy, lunes 8 de marzo, en el horario de las 8:15. Entonces volveremos a lo que estábamos haciendo la pasada vez. Me van a avisar si es que acaso no se me escucha o no se ven las pantallas que voy a trabajar. Ya, avíseme, ¿se ve la pantalla de OneNote? Alguien avíseme, por favor. Sí se ve, ingeniero. Ya, gracias. Entonces continuaremos con el capítulo 1 de introducción. No, no se llama introducción, se llama propiedades de los fluidos. Y es continuación de la pasada vez. Hay todavía estudiantes que están rezagados. Ya, demos, es 8:17 hasta las 8:20, jóvenes. Unos minutos daremos para que ingresen. Ingeniero, disculpe una pregunta. Sí, dígame. ¿Logró conseguir el link para el Drive, para los videos donde pueda subir usted? Ah, no, era fin de semana, no he hablado con nadie. Hoy lunes voy a hacerlo yo. Hoy lunes me voy a Por favor, comunicar para ingeniero. que el día viernes, el día jueves ya lo tengan ustedes. Ok, jóvenes, trabajaremos en lo nuestro. Estoy volviendo a compartir la pantalla. Ya, diremos dos cosas que son bien importantes. Una, que es el propio concepto o definición que se tiene sobre lo que un fluido es, como lo entendemos al presente. Puede que hayan otras definiciones, pero esta la que estoy usando es suficiente para los propósitos del curso. Permítanme, voy a colocar, he pegado alguna parte, así que ok. Diremos,
Fluido es una sustancia que no puede estar en equilibrio estático, está en reposo, bajo la acción de esfuerzos cortantes. Por ello, no tiene forma propia, sino que adopta la forma del recipiente que lo contiene. Esta definición tiene su data, no es tan reciente, pero aún tiene validez para comenzar el curso. Miren, dice, es una sustancia, y está entre comillas, que no puede estar en equilibrio estático bajo la acción de esfuerzos cortantes. Y ustedes van a reconocer, jóvenes, yo les voy a, permítanme, lo voy a explicar aquí. En civil, cuando hacemos diseños, en general, hacemos diseños a resistencia, más o menos así. Miren, es un apoyo, una viga y una determinada carga actuando contra la viga. Esta viga, por el efecto aquel, se va a deformar. Así. Y nosotros admitimos, como ustedes ya están en RESIS, que si efectúo una inspección en una sección cualquiera, por ejemplo esta, voy a ver una distribución de esfuerzos. Esa distribución de esfuerzos podría ser así, por ejemplo. Porque el elemento se va a flexar. En una parte aparecerán, por ejemplo acá en la parte de abajo, por ejemplo, aparecerán esfuerzos de tracción. Y en la parte superior, compresión. Miren, el elemento se va a doblar así. He dibujado mal. Aquí más bien se va a agrietar. Puedo borrar. Aquí se va a arrugar, se va a comprimir en esta parte. Aquí hay arrugas. Acá será agrietamiento. No, compresión. Arrugas. Por el contrario, en la parte inferior se va a agrietar. Se forman grietas. Se forman grietas porque el material está siendo elongado. Pero en la parte superior, más bien al contrario, se está comprimiendo. Esto aquí debería haber dibujado más bonito, que debería haber dibujado con verde. Compresión. Y abajo, tracción. Entonces depende de la naturaleza del material que sea y también del valor de esa carga para que lo que yo les describo acá, de forma exagerada por supuesto, se manifieste. Entonces nuestro diseño en este ámbito, el diseño parte del principio calculamos los esfuerzos, estos esfuerzos normales, que estén por debajo de los admisibles que el material puede soportar. ¿Sí? Pues. ¿Cuán por debajo? Va a depender del nivel de seguridad que nosotros queremos admitir. Pero este diseño se hace un control. A este diseño le hacemos un control de tensiones de control. Aquí voy a colocar control de que las tensiones que están efectuándose están contra el material, por supuesto, también no sobrepasen lo que el material puede ofrecer.
Vean, esto es algo que les resultará sin duda familiar. En los fluidos, no así. Lo vamos a colocar. En fluidos, tau es el que recibe atención prioritaria. Porque tau, el esfuerzo cortante, es muy pequeño. Es muy pequeño. Ustedes jóvenes que ya tienen larga data en la carrera, podrán conmigo convenir de que, por ejemplo, el tau admisible en el concreto es del orden más o menos, a ver, déjenme recordar, es del orden más o menos de 10 kilogramos. A ver, es en realidad raíz cuadrada de F'C, en un cierto factor. A ver, vamos a borrar. Si no me recuerdo mal, ustedes me van a corregir. Para estimar este tau es un factor de seguridad del phi que multiplica a F'C, la resistencia cilíndrica a compresión del concreto. Esto más o menos puede ser 0.8 por raíz de 210. Háganme por favor ese cálculo, estoy sin mi maquinita, sin mi calculador. Y alguien me avisa. Raíz de 2, 14, sí, ven, es del orden de 10 más o menos. Sean bondadosos jóvenes, no se duerman, alguien avíseme. 11,59. Ya, aproximadamente 10 lo pondremos, ¿ya? Gracias, señorita. Kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Mientras que el F'C, es decir, la compresión que aquí tenemos, el admisible, este sigma aquí, admisible es del orden de 210 en la mayoría de los casos. Es un gran valor. El admisible, necesitamos 210 kilogramos, 4 sacos de concreto por centímetro cuadrado que está actuando para llevarle al colapso al concreto, en esta parte. Pero sabemos que el admisible a la tracción es mucho menos, es como 10 veces menos, es 20, del orden de 20. La tensión de corte es más pequeña, pero en el fluido es mucho más pequeño. Piensen en un vaso, introduzcan un dedo en un vaso que está con agua y no van a sentir ustedes resistencia. Entonces, este tiende a 0. Por eso es que aquí se dice, no puede estar en equilibrio estático bajo la acción de esfuerzos cortantes. Por ello, no tiene una forma propia. Es como el gas. De hecho, es un gas, ¿no? Es como el aire. El aire ocupa la forma interior que tiene una habitación. Ocupa la forma de un vaso. Ocupa la forma de lo que ustedes gusten. En el caso del agua, aquí voy a colocar, sin embargo, este esfuerzo
es suficiente para hacer barbaridades. Para levantar. Sedimentos y mantenerlos en suspensión. Por supuesto, cuando el agua se está moviendo. Está en movimiento. Vean, el líquido está estático y así como estático está, dice, es tan pequeñita su valor de tau que tiene que adaptar la forma del recipiente que le contiene. Sin embargo, ese tau no le podemos considerar como cero. Tiene un valor, es pequeño. El tau del agua es pequeño, pero es más pequeño el del aire o de los gases. Pero hay líquidos que son espesos. Una mazamorra, por ejemplo. Una gelatina. Tal vez, déjame recordar cómo se llama eso. Me he olvidado. Una compota, por ejemplo, de manzana, que tiene toda la pulpa de manzana y está con azúcar, se torna más espesa. O la miel. Son líquidos que sí nos pueden aguantar nos pueden ofrecer mayor resistencia al corte que el agua. Entonces, depende de la naturaleza. ¿Es suficiente esta tensión de corte? Aquí permíteme, esto lo que voy a hacer es probablemente algo que los otros docentes me reñirían por lo que voy a decir. Miren, piensen que este es el lecho de un río, que he dibujado mal, debería no haberle puesto así. Y aquí están unas piedrecitas. Han caído en el fondo del lecho, así. Y el nivel de agua, pensemos que está acá arriba, la corriente de agua. Y por experiencia propia, apuesto que ustedes jóvenes verán que conforme sea la velocidad del fluido, aquí está corriendo un determinado caudal, el agua tiene el poder, miren, de levantar los sedimentos y los puede incorporar en la corriente. Esta piedrecita en algún momento podríamos encontrarla acá. Y si digamos el río se ensancha, pierde fuerza, perdón, he dicho mal, pierde velocidad, eventualmente puede quedar aquí abajo otra vez. Y se deposita. En algún momento, la piedra que está en reposo en el lecho, al influjo del agua, se levanta. Se levanta, se mantiene flotando en él con la corriente y de pronto, porque la velocidad decae, se precipita y otra vez va a formar parte del lecho. Esto nosotros conocemos como el transporte de sedimento. Y ustedes fácilmente conmigo van a entender que, por ejemplo, que la acción del agua acá es sin duda una presión. Aquí hay una presión contra el sedimento. Y es un bonito análisis que se hace y lo van a hacer a posteriori. Pero también hay un esfuerzo de corte. Y van a ver más adelante que este esfuerzo de corte del agua lo podemos calcular como el peso específico del agua multiplicado por el radio hidráulico, se llama así, es algo así como este tirante.
Este radio hidráulico, más o menos en un río ancho, lo podemos asignar como H, el tirante de agua. Y multiplicado por la pendiente de la línea de energía, que vamos a decir que es la pendiente del hecho. S sub 0, pendiente del hecho. Y eso es muy razonable, porque miren, cuan más inclinado esté el lecho del río, el agua va a correr con mayor velocidad. Si tiene mayor velocidad, adquiere mayor tensión de corte. Y esta tensión de corte aquí abajo en el suelo, en el lecho, puede ser capaz de levantar granos relativamente grandes y movilizar, según sea el torrente, una tormenta, puede movilizar los bolones que ustedes ven aquí en nuestro valle. Entonces sí existe una tensión de corte. Cuando el líquido se está moviendo, hay que temer. Cuando el líquido está en reposo, conforme nuestra definición, miren, no puede estar en equilibrio. Es tan fuerte la acción del agua, ¿con qué colorcito colocaremos? Con este, digamos, es tanta la acción del agua, en movimiento, por supuesto, que ha modelado, y aún lo sigue haciendo, la superficie de la Tierra. Ella ha erosionado montañas. Por ejemplo, la cordillera de los Apalaches, ahí en Norteamérica, cerca de Nueva York, Apalaches, eran montañas de cumbres enhiestas. A ver, un joven de estos acá que está sentadito y que está somnoliento. Abel Col, que habilite su micrófono. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, distinguido joven? ¿Qué quiere decir enhiesta? ¿Puede volver a repetir la pregunta, ingeniero? Sí, ¿qué quiere decir enhiesta? Enhiesta. Sí, son cumbres enhiestas. Eh, montañas Rápido, elevadas. entre a Google y así va a averiguar. Quiere decir puntiagudas, afiladas. Son afloramientos rocosos que están desnudos y que si alguien se acercase fueran como cuchillas que cortarían. Pero con el correr de los años, y no miles, sino millones de años, esto lo que eran antes, gracias a Juan, antes eran cumbres como las nuestras, como el Tunari. Si ustedes se acercan al Tunari, van a encontrar en la parte superior, donde suele estar cubierta por nieve, la roca peluda. Así, zonas pulidas por el hielo y el agua. Las han dejado planas. Ahora los Apalaches apenas son, no, espérense, voy a encontrar, voy a recordar la palabra, son montes. No son montañas, son montes, hay colinas. El agua ha extendido ríos, ha extendido llanuras para formar ríos. Antes era una meseta, por ejemplo así.
en la llanura, en el altiplano, por ejemplo, podría empezar. Y de pronto, por esas cosas que tiene la geología de la Tierra, ha comenzado a correr un riecito, un hilito de agua, que ha labrado su curso ahí, por ejemplo, así. Qué sé yo, las montañas se han elevado más por los esfuerzos tectónicos, las placas, bla, 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 todas esas cosas, y el caudal ha aumentado del río y ha comenzado a hender su curso más profundo. Se han reunido cuencas, porque miren, la superficie de la Tierra va cambiando, no es única, no es como ahora la conocemos, ha ido cambiando con el correr del tiempo. Pensemos que han habido nuevas contribuciones. El río se ha hecho, ha sido más caudaloso, entonces se ha ido profundizando su curso y cada vez más profundo. El caso del Cañón del Colorado creo que tiene como 800 metros de profundidad desde la llanura. Desde la llanura más o menos tiene como 800, 600 metros que el río ha ido cortando las formaciones geológicas. Ya lo a mí que me sorprende, mientras ustedes meditan lo que les he dicho, voy a mostrarles, a ver si es que está a la mano. Déjenme ver. Con lo viejo que estoy, jóvenes, sin embargo, aún no dejo de sorprenderme ante las maravillas que tenemos en el país y en el mundo. Estoy dejando de compartir con ustedes para irme al Google Earth. Miren, este es el globo terráqueo del cual quiero que ustedes me digan si es que pueden ver. ¿Alguien Sí, se avíseme, ve. jóvenes? Ya, gracias, jóvenes. El departamento de Cochabamba está acá. La cordillera de La Paz, digo la cordillera oriental, la ciudad de La Paz. Miren, aquí está la frontera. Cochabamba, el departamento del Beni, y a partir de acá, La Paz. Y que lo que les decía siempre a mis estudiantes de recursos. Miren, están alineadas estas formaciones geológicas. Miren, están corriendo en esta dirección. Aquí corren en esta dirección. Y aquí hay un sinnúmero de ríos. Por ejemplo, el río Ayopaya, que está acá en Cochabamba, nace ahí. Y que luego va a ir cambiando de nombre porque dará nacimiento al río Alto Beni y después el Beni. Y desde el departamento de La Paz los ríos tributarios. Miren estos ríos, el río Beni aquí. Observen, las montañas están corriendo de esta forma. Pero el río ha cortado, miren, este es el río Beni. Ha cortado esto. Ha cortado la cordillera. Este río debería seguir yendo en esta dirección. Debería seguir yendo paralelo a este. Pero no. Observan, miren, este cañadón, este es llano. Eso no he dicho. Miren, esta es una llanura. Y luego aquí está la serranía. Estamos ya en la parte del llano. Miren, acá está el llano. Estamos a 300 metros, 400. Esto es boscoso, selvático. Estamos en las inmediaciones del Parque Madini. El río está corriendo por la llanura. Miren, otros ríos más pequeños desarrollan meandros. Y de pronto se tropieza con una serranía, esta. Miren, es una cadena montañosa. Miren, es un afloramiento rocoso. Afloramiento rocoso que la lluvia y demás ha ido gastando, erodando este afloramiento y ha ido rellenando con material, seguramente del cuaternario, esta zona. Pero aquí se nota la roca. Es como una muralla. Miren, es una muralla. Es una muralla que está corriendo. Y aquí el río la ha cortado. La muralla sigue en dirección suroeste, sureste. Sigue aquí la muralla. Pero el río Beni la ha cortado.
Estamos aquí por los 214 metros. La cumbre está a 600 metros. Y aquí otra vez la llanura, 200 metros. Es como si hubiera tenido un cuchillo y ha cortado. Evidentemente no en un año, ni en dos, ni en 100, ni en 200, sino no sé cuántos miles de años le habrá costado al río. Ha cortado aquí. Y eso lo hace con las avenidas, con las crecidas, con las torrentes, etc. Entonces, sin duda, conmigo ustedes convienen de que el agua tiene fuerza, tiene poder, y se expresa a veces a través de su tensión de corte, la tensión cortante. Por eso es importante esta definición que acá nosotros hemos dicho. Cuando está en reposo, el tal líquido no puede aguantar esfuerzos de corte, pero sin embargo, cuando se está moviendo, desarrolla poder, potencia. Él ha cambiado, el agua con el hielo y el viento han cambiado, han modificado la superficie de la Tierra. Ha reducido las montañas, ha reducido de talla a las montañas. ¿Ok? Eso quiero decirles acá. A nivel microscópico, esto lo pondremos. A ver. Este es otro concepto, pero igual de importante. Que venir como figura, como imagen. A nivel microscópico, se dice que es un continuo, aunque a nivel, perdón, macroscópico, aunque a nivel microscópico está constituido por moléculas y sus interrelaciones naturales. Este es un concepto que viene de antes, de mucho tiempo atrás. ¿Qué quiere decir continuo? Quiere decir que el agua, aunque sabemos que está compuesto actualmente por partículas muy pequeñas, pero antes se admitía que el agua era como una víbora. Era como una víbora así, que estaba fluyendo ya sea en un río o estaba fluyendo dentro de las tuberías. Tal vez se alargaba, se ensanchaba o se angostaba, pero nunca se rompía. Esa es la condición. Esa es la clave. Nunca se rompía. Esa es la hipótesis. Por eso le decimos continuo, porque en todo caso, él es el mismo, está constituido por agua. Nunca se rompía. Porque si se rompe, aquí viene lo grave, si se rompe, en algunos puntos va a haber aire, burbujas, por ejemplo, y en otras partes va a haber agua. Entonces, todas las ecuaciones que ustedes van a ver conmigo parten del principio, eso lo voy a colocar porque si no se me van a olvidar, todas las deducciones solo valen si para el agua, pero no para el agua. Y solo agua. Entonces, antes en el concepto, perdón, el concepto lo tenían claro. Continuo viene del latín continuum, por eso se dice ecuación de continuidad. Parten del principio que el agua es una sola, es como una víbora que se está moviendo y nunca se rompe. Porque si se rompen, todas las ecuaciones quedan inválidas. Ha pasado el tiempo y ahora la mecánica de fluidos puede tratar a este caso también, pero ahora le llamamos a este caso
Flujo bifásico. Bifásico. Bifásico quiere decir dos fases, dos elementos. Aire y agua. Entonces, las ecuaciones que hay para flujo bifásico, ya interviene la densidad del agua, la densidad del aire, etc. Son más complicadas y seguramente también la resolución de ellas es aún más compleja. Y tal vez podría haber una tercera fase inclusive, porque el aire, pues, no solamente es aire, sino está compuesta por nitrógeno y oxígeno. Entonces, esa es la razón, jóvenes, por la cual nosotros adoptamos este principio. No se rompe. Es un medio continuo, es una entidad que se está moviendo. Pero eso no se cumple rigurosamente en todos los casos. Han de saber ustedes que, por ejemplo, cuando se está diseñando una conducción mediante tubería, imaginemos aquí hay un tanque y sale de él una tubería, eventualmente tiene que subir un cerrito y después la tubería baja para repartir el agua a la población. Voy a hacerle un poco más gruesa la tubería, exagerando para que se pueda percibir aquello. Porque cuando fluye el agua, y por supuesto el concepto de continuo no se cumple rigurosamente, hay burbujas aquí, hay burbujas de aire. A ver, me voy a ayudar un poquito más. El agua, cuando está corriendo, incorpora aire. Entonces acá hay burbujas de aire. Si no hubieran burbujas de aire dentro del agua, los peces tampoco podrían existir. Acá hay burbujas. Y cuando pasa una sobreelevación, de pronto aquí, en la parte superior, se acumulan. Este es un vacío. Aire lo pondré. Burbujas acumuladas. Discúlpenme, voy a agrandar un poquito en esto. ¿Por qué se acumulan burbujas de aire? Porque el aire tiene menor densidad. Ustedes lo saben. ¿Ah? La densidad del aire es menor que la densidad del agua. Entonces las burbujas, si van más o menos cómodamente con el agua, en el momento que llegan a esta parte y el agua desciende, pues para no le importa al aire nada. Estas burbujas no pueden completamente todas ellas descender con el agua, no. Sino como ese es un punto alto, se van acumulando aquí. La consecuencia es que en esta zona las líneas de corriente se están yendo muy bien. Las líneas de corriente, las líneas de flujo están yendo más o menos acá, ordenadamente y sin disturbación. Cuando llegan a esta zona donde el aire está acá, se tienen que estrechar. Ahora toda la cantidad de agua tiene que pasar por una sección más pequeña. Entonces en esta zona ya no se estaría cumpliendo completamente aquello. Y nos causa problemas, porque acá ya no vale completamente las ecuaciones que les había dicho. Pero suelen ser pequeñas a lo largo de un conducto, de modo que podemos obviarlas en nuestro cálculo. Cuando aceptamos el principio de que es un medio continuo, ahora reconocemos que pues el agua, a pesar de que es un continuo, está compuesto, por supuesto, de partículas, está compuesto de moléculas, de átomos, de las partículas subatómicas, etc. Y entre ellas, por supuesto, hay atracción eléctrica. Una partícula de agua, con respecto a otras, hay cierta adherencia, de la cual vamos a hablar enseguida. Entonces, entre unas y otras se mantienen unidas por fuerzas eléctricas de nivel atómico.
O sea, es un continuo, pero que no hay huecos, no se rompe, es una sola materia. Ok, esas dos cosas quería señalarles, jóvenes. Y no sé si me he explicado bien, de suerte que me haya hecho entender. Preguntas, por favor, de esto. Miguel, disculpa, tengo una pregunta. Por favor. De lo que he explicado, ¿no? Del aire de la burbuja en Ajá, el río que parece como una... Eso no lo he entendido muy bien. ¿Podría explicarlo, por favor? con todo gusto, joven. A ver, permítame, voy a hacer un dibujito un poco más grande. Entonces voy a decirles, un poquito más, dejaremos. Digamos que esta sea una tubería. Un segundo. Ya, esta que sea una tubería. Y a veces cuando estamos haciendo el trazo por donde va a ir la tubería, nos encontramos con puntos altos. Eso está determinado por la topografía y no podemos hacer gran cosa. Y ahí se va. Entonces la tubería sigue más o menos el contorno de lo que la topografía nos manda. Entonces el agua está corriendo por ahí. Y antes de la cuesta o en plena cuesta, las líneas de corriente, es decir, por donde más o menos fueren las partículas de agua, estarían yendo así, como soldados, en un desfile, todos tranquilos, sin chocarse unos con otros, van discurriendo bien. Pero de pronto reconocemos que en medio de él, otro color usaré, además del agua, este quizás, ¿sí? Además de agua, siempre hay burbujas. Burbujas de aire, como cuando abren la Coca-Cola o cualquier otro refresco, tiene burbujas. Pero estas burbujas son pequeñas y no son numerosas tanto que nos invaliden las ecuaciones que tenemos. Estas burbujas entran porque ya de por sí, inclusive el agua estática, tiene aire, tiene burbujas. Pero lo malo es que estas burbujas, a pesar de que la corriente les está llevando, en esta parte se comienzan a acumular porque tienen menor densidad, están flotando en el agua. Y como el agua cambia de dirección, ellas se quedan rezagadas. Estas burbujas, se quedan rezagadas. Entonces, sí. Aquí otra vez, las partículas de agua vuelven a marchar como si fuesen soldados en un desfile. El problema ocurre acá, que comienzan las burbujas a acumularse en la parte alta. Porque esas burbujas, digamos que hay 10 burbujas, pasan a esta parte y de pronto aquí se quedan 4. Y el resto siguen, 6 siguen viajando con el agua. Y sigue corriendo más agua, entonces de pronto van acumulándose, y aquí se crea un aire que puede estar a menor presión que el resto de esta tubería, porque cualquier punto, un punto, por ejemplo, que tengamos acá, este punto está a gran presión. Dependiendo de dónde esté el tanque, está a alta presión, está a mucho más que la presión atmosférica. Entonces, si comparamos esta presión con la atmosférica, pues aquí hay aire y está en desventaja. Entonces, lo que ocurre es que a partir de acá ya comienza a estrecharse. Esta ya no es el área por el cual circulaban todos los soldados. Esta es un área A. En cambio, por efecto de la acumulación de burbujas, ellas ocupan parte de la sección, de modo que esta área prima, resulta inferior a esta. Si eso ocurre, la velocidad v con que estaban viajando los soldaditos, digo, las partículas de agua, ahora se aceleran, porque tienen que pasar la misma cantidad de agua, pero con una sección menor.
Entonces, es evidente que V sub 2 tiene que ser mayor a V sub 1. Se acelera. Pero aquí otra vez recupera la sección completa y se desacelera. Con el correr del tiempo puede acumularse tanto que en algún caso, tenemos así, puede estrechar el flujo. Voy a dejar de ver. Así tal vez. Esta sería la sección si se hubiera acumulado mucho. Si se acumula mucho aire. Eso significa que parece que se obstruye la tubería. El agua deja de pasar tan fácilmente como cuando estaba nuevecito el sistema. Y no es porque sea mal diseño, no es por nada, no, sino que en forma natural se han ido formando estos bolsones indeseables. Lo que hay que tratar, y estaba tutorando una tesis de licenciatura de un joven estudiante que justamente trataba este tema. Y el camino era formular las ecuaciones de flujo bifásico para resolver estos inconvenientes. Entonces, en puntos altos, y dependiendo cómo sean las condiciones, puede formarse obstáculos de aire que detienen el flujo de agua. Es como si aquí hubiéramos puesto una válvula, miren. Si aquí tuviéramos la tubería, como si hubiéramos puesto acá una válvula, y a la válvula le hubiéramos dado cierre, hubiéramos cerrado hasta aquí. Entonces al agua que antes libremente pasaba, reduce su caudal porque encuentra este obstáculo. Entonces el caudal ya no es lo mismo. Ya no es el mismo caudal. El caudal inicial, que en principio circulaba muy bien, al cabo de un año, 2 años, no sé, poco a poco se va estrangulando la sección para el paso del agua. Y nadie sabe por qué. Entonces la solución para esto suele ser que detectado estos puntos donde parece que hay inconvenientes, un color, este quizá, le pinchamos a la tubería. Aquí le podemos hacer un orificio y destapamos. Abrimos la tapita y el aire va a salir así, desinflado. Y va a comenzar, además de salir el aire al inicio, por la presión del agua que seguramente hay, va a comenzar a saltar también ya agua. En ese momento cerramos, enroscamos y tapamos. A esta cosa nosotros solemos llamarle las purgas. Purga de aire. También le llaman, si acaso ya colocamos aquí una válvula, podemos colocarle válvula, que en la jerga nuestra se llama válvula ventosa, que tiene un mecanismo particular. Digamos, se va acumulando aire, sube la presión de aire, vence un resorte, la resistencia de un resorte, y comienza a expulsar el aire, y la tubería vuelve a las condiciones iniciales. Hasta que otra vez se va acumulando y automáticamente va eliminando el problema. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Entonces, en estas situaciones ya no es solamente agua, sino hay aire también que va acumulándose en la línea. ¿Está entendido? Sí, ingeniero, se entiende. Ya, Sí, muchas sí, he gracias. entendido. Ya, más preguntas, jóvenes. Entonces, repasaremos. 2 conceptos. Uno, que cuando está en reposo el fluido, no es capaz de aguantar tensiones de corte. Por eso, adquiere la forma del recipiente que le contiene. Si digamos es una jarra chistosa,
como hay también frases chistosas, y aquí con su oreja, el agua sin ningún inconveniente va a llenar todas estas cosas, toda esta forma arbitraria que se le ha querido dar. Miren, acá en estos cambios se produce tensión de corte. Aquí. Tensiones de corte se van a presentar. Pero son pequeñitas, así que no hay problema, porque el líquido está en reposo. Pero cuando está en movimiento, les señalaba a ustedes, nobles jóvenes, de que puede ser muy fuerte esta tensión de corte. Tanto así que es la responsable del agua, es responsable de cómo es la superficie de la Tierra. Ha creado y ha destruido paisajes. Y el otro es el continuo. Suponemos que el agua, el fluido, un gas, pero sobre todo el agua, nos interesa a nosotros, se mueve como una víbora, no se rompe, se desplaza dentro de las tuberías, en los ríos, en los canales, como una sola entidad. Sabemos que está compuesta por partículas más pequeñas, pero se mueve como una entidad. En el momento en que se rompe ese cuerpo de esa víbora, dejan de tener validez las ecuaciones que vamos a ver ahora y seguramente en los cursos superiores. Eso es el continuo. ¿Está bien hasta ahí? Ok, vamos entonces con otro tema. Miraremos propiedades. Propiedades. Propiedades de los fluidos. Ya, de los fluidos. Y van a decir que estas propiedades de los fluidos son elementos que le caracterizan a la naturaleza que tiene cada uno de ellos. El aire, el gas, los gases en general son más ligeros, más livianos que el agua, o los fluidos líquidos. Entonces es un elemento que les distingue. Los líquidos son más pesados que los gases. Hay algunos que son más viscosos, otros menos viscosos. Entonces vamos anotando eso. Uno de los elementos que primero vamos a ver es la densidad. Déjenme ver, acá está, densidad. Y solemos nosotros definir en el ámbito de la hidráulica como la proporción, esta es la letra griega ρ, la proporción que existe entre la masa que ocupa el fluido versus su volumen. Aquí le pondré masa, volumen. Estos son kilogramos masa, pero no son kilogramos fuerza, son kilogramos masa. Y el volumen en el sistema internacional y en este curso lo vamos a expresar como metro cúbico. La masa por el volumen. Lo malo de la densidad, bueno, no es malo, sino que la densidad de un fluido, o la mayoría de ellos, quizás hay algunos que no conozco, dependen de la temperatura. Dependen de la temperatura. Entonces, tenemos ρ es una función de la temperatura. Cuando la temperatura crece,
la densidad del fluido disminuye. Cuando al contrario la temperatura baja, si se está acercando a 0 grados, la densidad más bien crece. Si no me recuerdo la densidad máxima, esto no lo voy a anotar porque no me recuerdo bien, la densidad máxima del agua está cerca al punto de congelamiento. Creo que es a 4 grados, a 0,4, ya no me recuerdo, van a mirar esto. La densidad del agua nosotros solemos caracterizarla por un gramo masa por centímetro cúbico. Pero la densidad máxima que alcanza es ahorita lo voy a averiguar en el Google. Acá está, he capturado de allí. Dice la densidad. La densidad del agua líquida es muy estable y varía poco con los cambios de temperatura y de presión. A la presión de una atmósfera, suponiendo que estamos a 0 grados, el agua líquida tiene una densidad, una mínima densidad a los 100 grados, donde tiene, miren, esta es su densidad, 0.958 kilogramos masa por litro. Mientras que la temperatura aumenta, la densidad, por ejemplo, a 90 grados centígrados tiene un poquito menos, hasta llegar a los 4 grados centígrados, donde alcanza su máxima densidad. A ver, lo que les decía. Rho es 1, un gramo, por ejemplo, gramo masa por centímetro cúbico, para una temperatura de 4 grados. Pero hay algo más, creo que la densidad es 1.04. Por eso hay hielo, por eso el mundo es como es. Es muy particular. Tienen que leer ustedes, jóvenes, eso, la polaridad del agua. Eso explica muchas cosas de lo que ha ocurrido en la Tierra. Si no tuviese esa propiedad, la Tierra no sería como la conocemos. Entonces, la densidad es un parámetro importante. Asociado con él está también el peso específico. Peso específico. O peso unitario. En el curso yo le voy a llamar peso unitario. Es lo anterior, solo que añadido la gravedad. El peso unitario yo y en lo sucesivo, en los otros cursos le van a representar por la letra griega gamma, que es la multiplicación de la densidad del agua por la gravedad. Y se expresa ya no en gramos, digo en masa, unidades de masa, sino en unidades de fuerza. Peso. Kilogramos, por ejemplo, fuerza por metro cúbico. O también se expresa también esto en newtons por metro cúbico. O también en kilonewtons, es frecuente, kilonewtons por metro cúbico. Y para los propósitos prácticos del curso nuestro, la densidad, digo el peso unitario del agua, en algún caso yo le voy a añadir W por agua, ¿ya? Pero ahora no. Es 1000 kilogramos fuerza.
por metro cúbico. Y cerca a 9.800 kilogramos por, digo, newtons. Muy próximo a 10 kilonewtons. A veces conviene utilizar esa expresión. Esto no va con ustedes, jóvenes, yo lo voy a borrar, pero por ejemplo, a mis estudiantes de un poco más allá, les digo la potencia que se puede generar con una central hidroeléctrica viene dada por la multiplicación de la eficiencia que tiene esa central hidroeléctrica, la turbomaquinaria, el peso unitario, el caudal que circula por la tubería y también el salto neto. Entonces, este no tiene dimensiones, 0.8 por ejemplo, y este es muy conveniente que coloque yo como 10 kilonewtons por metro cúbico. Y el caudal, como saben, digamos que sea 0.8 de metro cúbico por segundo, multiplicado por un salto, digamos, que les digo, 20, 30 metros. Entonces, todos son unidades compatibles. Estos son metros con estos metros, metros que aquí está con kilonewtons, y al final voy a tener un valor numérico que me va a dar en kilovatios. Por eso les digo, a veces es oportuno expresar nuestro peso específico, nuestro peso unitario en kilonewtons, para que en unidades del sistema internacional todo salga bien y nos dé unidades que también manejamos para otras variables, como la potencia que se genera mediante, digo, a través de un salto de agua en una central hidroeléctrica. Sin embargo, los problemas que vamos a resolver en la materia van a estar generalmente, hemos de estar trabajando con esa unidad. Kilogramos fuerza. Ok. A ver, ¿qué más? Por supuesto, si acaso de un material, lo veremos así. Si un material tuviera un peso unitario menor que el del agua, este material flotaría en el agua. Es algo que sabemos ya de tiempo atrás. Si acaso es más ligero, más liviano, como el plastoformo o la madera, esperaríamos que ese material flote en el agua. Y por supuesto también el peso unitario es dependiente de la temperatura. Aquí añadiré gamma llega a ser una función de la temperatura. Miraremos lo otro, la cohesión. No, no es cohesión, es la viscosidad. La viscosidad. No es fácil definirla la viscosidad, pero más o menos va por aquí. Es el grado de atracción que tienen las partículas, un fluido, por supuesto, en un fluido, fluidos en atención debido, diré, a fuerzas eléctricas, adelante, eléctricas intermoleculares. Eléctricas intermoleculares.
Un minutito de mejor.
Ingeniero, disculpe, su micrófono está apagado. Gracias, joven. Como estoy pasando clases aquí en el laboratorio de hidráulica, desde aquí estoy dando clases, entonces hay personas que vienen y me interrumpen un ratito. Me van a disculpar la interrupción. Déjame ver, ahora sí nos volveremos. Entonces les decía, la viscosidad es el grado de atracción que tienen las partículas dentro de un fluido. Y el origen de ello son las fuerzas eléctricas. Bien, y definimos uno, la viscosidad dinámica que se suele representar con la letra griega o mu, como ustedes gustan. Pero esta viscosidad dinámica la usan, goza de preferencia, diré, goza de preferencia en los colegas que trabajan en química, y los colegas que trabajan sobre todo en mecánica, los ingenieros mecánicos, mecánica, y la parte de lubricación. Lubricación. ¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar el aceite de un vehículo, jóvenes, de un carro? Los especifican, recuerdan, el fabricante cada 5.000, cada 2.000, cada 10.000 kilómetros. Y las personas a veces pensamos que si es que acaso se ha ensuciado el aceite, es necesario cambiar. Pero no. Es cuando ese fluido comienza a perder su viscosidad. Entonces, más o menos se estima, hay un valor de referencia, por decir 5.000 kilómetros o 3.000 kilómetros, al cual ya deja de tener la viscosidad suficiente ese fluido, de manera que lubrica, que facilita el movimiento de unas piezas con relación a otras. Los autos chinos parece que son más exigentes todavía, entonces hay que hacer cambio de aceite porque va perdiendo esa propiedad que tiene. Entonces los mecánicos gozan de aquello. Mientras que más bien los civiles, los de hidráulica, los civiles, preferimos la viscosidad cinemática. Esta viscosidad cinemática la solemos representar con la letra griega nu. Es la letra griega nu. Y una con otra está relacionada de esta forma. A ver, déjenme recordar. Es esta, nu, resulta del cociente de la viscosidad dinámica dividida la temperatura. La ventaja de esta viscosidad cinemática que tiene unidades de metro cuadrado sobre segundo. La viscosidad cinemática, unidades de metro cuadrado sobre segundo. Nu es una función de la temperatura. La viscosidad es dependiente de la temperatura, pero es menos sensible. Pues está dividida por Rho. Miren, mu acá arriba es dependiente de la temperatura y es sensible. Rho también depende de la temperatura. Entre uno y otro, cuando se efectúa el cociente, se atenúa ese aspecto. Pero por supuesto no se obvia. Entonces goza de cierta preferencia, en el caso nuestro, de la viscosidad cinemática en lugar de la dinámica. Típicos valores son, por ejemplo, así. De nu es algo así como
Yo suelo usar con frecuencia este valor, 1.14 por exponente 10 a la menos 6 metros cuadrados segundo. Del agua, por supuesto. Del agua. Y voy a copiarles una tablita que tengo por ahí. Mm. Ok, acá tengo una tabla que la he copiado del Shams. Bien, el fluido, el tetacloruro de carbono para la gasolina, el benceno, el agua, etílico, aceite, polvo, etcétera. La densidad relativa. Ah, miren, eso me he olvidado decirles. Y acá la viscosidad cinemática con el exponente 10 a la menos 6. Y un típico valor para el agua está, dice, en 1.007. Por 10 a la menos 6 es la viscosidad cinemática. Mientras ustedes observan aquello, déjenme, voy a buscar una otra que tengo.
Aquí hay otra tablita, jóvenes, que la he bajado de internet. Acá les presento, miren, cada 5 grados está variando la temperatura del agua. 5, 10, etcétera, y aquí tienen, pero es a la presión de un bar. La densidad, miren, a 5 grados, es decir, a los 4 que decíamos, alcanza su mayor densidad. En cambio, conforme va subiendo la temperatura del agua, también va declinando la densidad del agua. El modo de elasticidad es algo así como la compresibilidad, van a ver. ¿Cuán compresible es? El módulo elástico. ¿Recuerdan? El módulo de Young para cuando se dimensionan vigas, cuando se está haciendo el diseño, necesitamos el módulo de Young. Es el mismo. La viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. Vean, cuán más caliente está el agua, su densidad comienza, perdón, su viscosidad cinemática comienza a decrecer. 0.29 versus a 1.78 cuando el agua está ya cerca de la congelación. Por supuesto, 10 a la menos 6 es esto. 10 a la menos 6 metros segundo cuadrado. La tensión superficial y la presión de vapor que van a ver más adelante. Ya, entonces hay declinación. Habitualmente nosotros trabajamos para los diseños entre 10 y 15 grados. Aquí está, miren, para 15 grados es 1.14 lo que les había dicho. Si ustedes toman un termómetro y lo sumergen en el agua, ahora, por ejemplo, va a estar más o menos esa temperatura, 18, 16, 17 grados. 14, dependiendo de dónde sea. Entonces tenemos como valor de referencia general 1.14 por 10 a la menos 6. Volveré a decirles, hay la densidad relativa. La densidad relativa se suele representar, el Shams porque así lo hace, con ρ R relativa. Y es el cociente del ρ del fluido que estemos tratando frente al ρ del agua. Este va a tener unidades de, por ejemplo, masa sobre volumen. Y este otro también tiene masa del agua sobre volumen del agua. Ambas unidades se cancelan, por eso el valor que tenemos aquí es adimensional. Un valor cualquiera no tiene unidades. No tiene unidades. Entonces 0.8, por ejemplo, si obtenemos 0.8 como densidad relativa es, por ejemplo, de la madera. Por ejemplo. Aunque hay maderas que son más pesadas que el agua y se hunden. Pero en general la madera es más liviana que tela. Un aceite, por ejemplo, un aceite que sea 0.7, quiere decir que es 70% menos densidad que el agua. ¿Bien? Y así como hay densidad relativa, también hay una gravedad específica. Con esto concluimos. La gravedad específica se le suele representar así con G mayúscula, es del inglés, specific gravity. Entonces es el gamma del fluido cualquiera versus el gamma del agua. Y por supuesto también obtendremos un parámetro que no tiene dimensiones. Por ejemplo, el GS, la gravedad específica de una arena, es 2.65. Ese es un grano de arena. Quiere decir que es 2.65 veces más pesado que el agua.
Ya, eso nos va a ayudar. He hablado mucho hoy día, no he avanzado todo lo que debería. Preguntas finales, por favor, jóvenes. Esta pizarrita se las voy a subir al tablón porque tiene esta tablita que me parece muy importante, porque esta tabla consigna el módulo de elasticidad que vamos a ver y también presión de vapor para más adelante. Por eso me interesa que esta tabla la subamos, esta pizarra. Preguntas, por favor. Inge, buenos días. Buen día, joven. Dígame. Me acabo de escribir este fin de semana y quería saber si las clases previas las voy a publicar en el Class. Está en el tablón. Entre el día de hoy, 02-2021, ya están en el tablón de anuncios. Bájese las pizarras que hemos hecho. ¿Y las clases grabadas también, Inge? Las clases grabadas tengo que averiguar, porque eso están en el drive de la facultad. Yo no las tengo, las clases. ¿Y el drive de la facultad todavía no tiene acceso? Sí, tengo que averiguar cómo pueden acceder ustedes. Yo, de hecho, no me he motivado para descargarlas, porque son pesadas, casi 1 giga tienen. 800 megas, a veces me llegan a 1 giga, dependiendo cuando me entusiasmo. Entonces, por eso es que no las descargo. Ok, gracias. Ya, Entonces, un segundito. ahorita más sería, ¿no? Sí, el día Bueno. jueves yo les voy a tener noticia de cómo van a acceder a eso. Ya, voy a averiguar aquel. Estoy subiendo, un minuto, estoy subiendo la pizarra de hoy. Permítame editar. Un segundo, vamos a añadir un archivo. No sé dónde se ha ido. Un momentito. Pizarra de cuándo es 8, creo que es. No sé dónde grabar. Lo imprimí. Ay, modelos hidráulicos que se había grabado aquí. Listo, jóvenes, ya está en el tablón de anuncios de la clase. Ya échenle una mirada. Creo que con eso, si es que no hay preguntas adicionales, habríamos concluido. Listo, gracias, jóvenes, por su atención. Hasta el día jueves. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, Inge.